Hola, ¿cómo están? Yo soy Mariana. Hoy, como quedamos, una vez al mes, los martes, voy a hacer unos videos relacionados al desarrollo del lenguaje en diferentes edades. Lo hacemos a través de Living Inside the Puzzle con Maggie y estamos promocionando junto con Learning Rights el apoyo a los padres para que puedan mejorar la relación con sus hijos en relación a lo que es las habilidades que necesitan, ya sea los problemas de lenguaje, ya sean problemas motores, ya sean problemas de aprendizaje. Hoy, y con ella quedamos que cada mes, en este tiempo de aquí a diciembre, vamos a hacer una vez al mes una plática sobre lo que es el desarrollo del lenguaje en las diferentes etapas. Como les he dicho muchas veces en mis clases, muchas veces sus hijos tienen una edad de 10 años, 11 años o 6 años, pero su lenguaje puede estar en menor desarrollo que el de su edad cronológica. Entonces, estas actividades les va a poder ayudar a decir, ok, no importa qué edad tiene cronológica mi hijo, pero sí puedo ver cuáles son las habilidades que se necesitan a ciertas etapas y me voy a fijar más en apoyar las etapas que en apoyar la edad. Entonces, hoy se trata de darles todo lo que se espera en un niño aproximadamente entre 1 año y 3 años. Es decir, las habilidades del lenguaje que se van desarrollando en niños que posiblemente no tienen dificultad o que están en adquisición y que ustedes pueden asociar con sus hijos que tienen alguna discapacidad. Entonces, yo aquí hice una lista de las cosas que creo que son importantes que podamos tener en cuenta y que ustedes tomen en cuenta cuando están ayudando a su hijo en conjunto con los servicios que recibe. O sea, si está recibiendo terapia del lenguaje, bueno, pues este tipo de actividades pueden ser un complemento o pueden en algún momento hasta preguntárselo a la terapeuta del lenguaje que lo está haciendo y pueden irlo juntando fuerzas en las dos partes. Entonces, bueno, le agradezco mucho a Maggie que me haya pedido que les ayude a su grupo y bueno, pues espero que les pueda servir esta clase. Entonces vamos a empezar con lo que se espera más o menos a esta edad. Obviamente son muchísimas habilidades, no les voy a decir todas y además el lenguaje no está apartado del desarrollo motor o de la parte emocional. Son habilidades que están siempre juntas, es decir, no voy a poner una y luego otra. Sin embargo, me voy a enfocar a las áreas del lenguaje o los prerequisitos o requisitos que necesitarían los niños en esta etapa ir desarrollando. Entonces, bueno, entre el año y 3 años vamos a esperar que los niños puedan señalar diferentes partes del cuerpo, que le pongan sus nombres. Por ejemplo, desde cosas muy sencillas como ojos, pelo, boca, hasta ya pueden empezar a complicarlas dependiendo de lo que su hijo vaya produciendo. Puede ser que no lo hable, pero sí lo entienda. Pero ustedes pueden ir aumentando diferentes partes, reconocimiento de diferentes partes del cuerpo. La base siempre en un aprendizaje es entendernos nosotros como un ser, un individuo con nuestras diferencias con el otro, y en ese sentido el cuerpo es importante. Entonces, señalar o reconocer o nombrar partes del cuerpo. También que puedan seguir instrucciones sencillas. Estamos hablando, acuérdense, de 1 año a los 3 años. Serían instrucciones sencillas como tira la pelota, dale un beso al bebé, ven a comer. Es decir, siempre serían, la mayoría de las veces se dice que son como 2 palabras en una frase, ¿no? Pero sería una instrucción de hacer una acción sencilla. También pueden hacer preguntas sencillas relacionadas a algún dibujo. Los cuentos con una lámina son buenos para entender estas cosas para favorecer estas áreas del lenguaje, que sería, ¿quién es este? ¿Dónde lo has visto? Tiene los ojos grandes, si estamos además reconociendo las partes del cuerpo pueden servirles. ¿Dónde está el zapato? Si están en un cuento, lo van leyendo y pueden ir nombrando y haciendo un juego de diversión de qué es lo que van encontrando. Si su hijo no responde verbalmente, pero ustedes ven que tiene esta intención de estar en el cuento, ustedes sigan. No saben nunca cuál es el
objeto o la situación que va a volver a tomar su atención. Muchas veces les digo a los papás que creemos que el niño tiene que responder inmediatamente. Yo le pongo el cuento, ya tiene que estar feliz. Ah, ¿no estuvo feliz? Se lo cambio. Denle chance. Muchas veces parece que no le está gustando, pero muchas otras es porque apenas se está acoplando. Entonces, por eso luego es bueno ponerlo, darle un tiempo y quizás al otro día volver con el mismo cuento. Muchas veces estar cambiando de actividades y hacerlas todas nuevas no nos ayuda a ver o le permite al niño a ir aprendiendo y a ir teniendo este lenguaje predecible. Entonces, volvemos a retomar. Conocer las partes o nombrar las partes del cuerpo. Si uno la dice, las puede señalar. Seguir instrucciones cortas de 2 palabras posiblemente o 2 acciones, como una acción tira la pelota, dame el vaso, dale un beso al bebé, etcétera, pueden ser posibles. También hacer preguntas respecto a una lámina o al cuento que estamos haciendo, muy sencillas, que serían ¿qué es esto? ¿Quién es? ¿Dónde está el zapato? Es decir, preguntas que puedan estar relacionadas con una lámina. Y ahí vienen también actividades que van a tener que ver con las canciones y las rimas. El desarrollo auditivo y el desarrollo de la música es una habilidad que muchas veces precede, es decir, que está antes de cualquier lenguaje ya hablado. Entonces, si ustedes le entran por ahí, acuérdense cuando eran nuestros hijos bebés o si tienen un bebé, una de las cosas que uno hace como instintivamente es cantarles o arrullarlos. Esta habilidad auditiva la tienen que poner dentro de su mismo contacto con su hijo. Yo tenía canciones para mi pobre hija también, no les puedo asegurar que tendríamos que preguntar a ella, pero yo tenía canciones para cada cosa que hacíamos. Si íbamos a bañarnos, vamos a bañarnos y empezaba a inventar ciertas canciones. En el momento en el que yo quería que ya empezáramos a prepararnos para esa actividad, empezaba yo a cantar la canción o la tonada y ella ya iba asociando que esa canción estaba asociada a esa actividad. Entonces, si ustedes pueden ir sencillitas, no tienen que hacer la super canción, simplemente una canción pegajosa o de las mismas que hay, que se hablan de la casa, del cuerpo, de vamos a bañarnos, del patito, y ustedes la pueden asociar con la actividad y la vuelven como una parte de práctica del lenguaje. Es un área que va a ayudar tanto a la comprensión como a la expresión y que se espera aproximadamente ir introduciendo desde el nacimiento, por supuesto, pero con mayor sentido entre el año y los 3 años. Acuérdense que hoy la clase es sobre esta etapa de desarrollo en el área del lenguaje. Y bueno, como les digo, vamos a basarnos mucho en dibujos o en objetos, la parte como concreta. También para hablar, aquí tengo apuntadas como mi listita para que no se me olviden, hay que usar muchas palabras nuevas. No teman que hay palabras que ni siquiera saben si las va a entender y que el chiste también es que su lenguaje sea más rico y ustedes van a tener que ir practicando. Yo, por ejemplo, al principio no me daba cuenta que mi lenguaje era reducido, aunque ahorita ven que hablo mucho, pero que era reducido y que no hablaba de los objetos y les daba más información de esos objetos. Yo tengo esta taza, yo puedo decir esta taza, pero ¿cuánto puedo hablar sobre esta taza? Si pesa, si no pesa, si es grande, quién me la dio, sirve para tomar café, me gusta el café. Es decir, yo puedo describir de alguna forma muchas cosas de la taza y del objeto. Entonces, si ustedes pueden tener un lenguaje amplio, sería bueno. No usen tampoco, o sea, cuando les digo, usen palabras que a lo mejor saben que no las va a entender, tampoco usen demasiada información complicada, pero sí la básica, que es, ¿qué haces con él? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Y entonces ustedes pueden ir hablando del objeto. Si no saben, si le entiende completo, el niño va entendiendo que cuando uno tiene algo puede irlo mencionando. Entonces, en esta edad de 1 a 3 años, ellos, o de las habilidades que se esperan del año al 3 años, es esta parte de poder empezar a entender que los objetos tienen varias cualidades.
son grandes, chicos, cuadrados, redondos, rojos. Los sonidos principales que se van a ir esperando que aparezcan, si no es que ya aparecieron, pero son los que se van produciendo, serían en el español, sería la P, la B, la T, la D, la K en las palabras. Es decir, estas palabras, estas son las más comunes. Fíjense por qué. Por ejemplo, P, pues es pa, 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 ma, 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 ma. Son palabras, perdón, son sonidos que son muy posibles que nuestro hijo bebé los vaya produciendo. Si su hijo tiene problemas de articulación, pues obviamente sería más posible estar esperando que se produjeran estos, en lugar de que se produjeran algunos más complejos como la S, la R. Entonces estos fonemas, vuelvo a repetirlos, la P, la B, la T, la D, si se fijan se ven casi todos. Y la M y la K, que no se ve pero que es común, son las que podemos buscar en las palabras. El carro, el cucú, ¿no? Palabras chiquitas pero que tienen estos sonidos. También empezar a nombrar ellos. En la primera parte les decía que era poder enseñar imágenes y luego que ellos puedan verlas y si tú le dices dónde está el zapato, él te lo enseñe, pero también vamos a esperar que ellos en cuentos pequeños puedan hacer o nombrar ciertos objetos que están viendo, ¿no? Y entonces, ¿quién es? ¿Dónde está? Y entonces él tiene que contestar. Vamos a utilizar preguntas posiblemente de qué, quién, dónde, ¿no? ¿Quién está ahí? ¿Qué es esto? ¿Dónde dice miau? ¿O dónde está el gatito que dice miau? Y como lo hicimos en las oraciones, las preguntas que les decía que son sencillas, también podemos hacer, fomentar que ellos hagan no solo nombren palabras, porque es lo primero que se hace, es nombrar nada más guau guau, tete, como para la leche, son palabras pequeñas. Intentemos siempre ayudarles a que la combinen con otra más, ¿no? Más pan, nene, pupa. Ustedes conocerán de alguna forma algunos de sus hijos ciertas frases que utilizan y es importante que le metan una más en ese sentido, que para que puedan tener estas habilidades, sobre todo para ir construyendo el lenguaje. No nada más es porque queremos aumentarlo así, sino ir construyéndolo y que se den cuenta que uno no habla con palabras, sino que habla como con oraciones. ¿Qué otras cosas vamos a esperar de audición, de cómo escuchamos, de cómo escuchan nuestros hijos o cómo comprenden y cómo hablan? Van a ser las siguientes. Estamos hablando de 1 a 3 años. También ya un poco más grandes, posiblemente a los 3 años, 2 años y medio, vamos a esperar que nuestros hijos puedan utilizar conceptos de sinónimos, que quiere decir palabras que se parecen a, ¿no? Lo mismo, o las que son diferentes o las que son iguales. O sea, piensen en iguales y diferentes, que les decimos sinónimos o antónimos. Pero quiere decir que podemos decir, empezamos a ayudarles a nuestros hijos a que sepan lo contrario de una palabra. Por ejemplo, abre, y entonces mira, abre, cierra, todo este tipo de actividades. Por eso siempre les comento lo corporal, porque muchos de estos conceptos se pueden usar jugando. Si estamos jugando en una casita, pues podemos abrir la puerta. Si estamos jugando a la comidita, podemos decir que está caliente o que está frío. Entonces son conceptos opuestos o pueden ser iguales. Grande, chico, arriba, abajo, abre, cierra. Estas van a irlas incluyendo, además de todas las palabras que fuimos hablando ahorita de cómo se van incluyendo, también podemos hacer las que son opuestas, como se le podría decir. También va a ser seguir instrucciones. ¿Se acuerdan cómo les había dicho que fueran entre 1 año y 2 años? Esperamos instrucciones de dame el zapato, abre la puerta. Aquí vamos a tratar de meter ya cuando estamos un poco pasando ya los 2 años y medio, vamos a tratar también de ir metiendo instrucciones más complejas en donde vamos a incluir 2 instrucciones. O sea, en la primera de cuando eran más chicos empezamos tráeme el zapato, abre la puerta. En esta vamos a hacer tráeme el zapato y ponlo en la mesa. Es decir, vamos a construir de 2 que habíamos utilizado, las vamos a poner juntas. Vamos a intentar ponerlas juntas. Cuando ustedes están, y eso es un tip que les tengo que les tengo que comentar porque les puede pasar. Su hijo
puede tener una habilidad más conservada que otra, es decir, su hijo puede comprender más que hablar, o viceversa, puede hablar más que comprender y habla mucho, pero a lo mejor no utiliza ciertos conceptos que se esperarían. Cualquiera de las dos, lo importante es que ustedes hagan la acción, o sea, si yo les digo, trae el zapato y ponlo en la mesa, si su hijo a lo mejor no lo produce, pero lo puede decir y se lo dice a un hermano y le pueden ayudar, está bien, no me importa cuál de las dos sea, lo más probable sea que su hijo en estas edades lo haga más que lo diga. Y eso es un precedente, quiere decir que va a ir entendiéndolo. Es más fácil a veces escucharlo y hacerlo que decirlo para que lo haga alguien. Entonces ustedes van a ir introduciendo estas instrucciones ya de más de 2 palabras. Puse el zapato, pero por ejemplo es abre la bibi, ¿no? Que es el biberón. Palabras pequeñas, y ponle la leche, ¿no? Y entonces vamos a ir combinando estas oraciones. Si no dice perfectamente los verbos y esto, si nada más entendió la frase de poner y abrir y leche, está bien, lo que queremos es incluir estas dos como acciones. Luego, les estoy hablando de la parte de comprensión. Aquí puse mi listita para que no se me vaya a olvidar, porque hay muchas cosas que luego ustedes van haciendo y luego dicen, ay, pero esto se me olvidó decir. Entonces, bueno, a mí me pasa lo mismo y lo puse igual. Luego, ¿qué esperamos para que estén hablando entre el año y los 3 años? Bueno, además estamos esperando, por ejemplo, que usen palabras que ya puedan reconocer un número de palabras. Por ejemplo, los nombres de su familia, su nombre, obviamente, los nombres de su familia, de sus mascotas, lugares preferidos, acciones, ¿no? De lo que le gusta jugar, etcétera. Vamos a intentar hacer que el niño que pueda nombrar las cosas más cercanas y significativas para él. Entonces, esto, cuando nosotros hacemos, porque yo podría podría parecer que les diga, siéntense y pónganse a ver que su hijo diga a todas las personas que viven en su casa. Lo que a mí me gustaría que pudiéramos comprender, sobre todo porque es mucho más significativo y le va a servir más a su hijo, es que este tipo de acciones las tendríamos que hacer cuando estamos jugando, cuando estamos en un contexto. A lo mejor ustedes no van a estar todo el tiempo jugando, pero a lo mejor están cocinando y su hijo está jugando al lado y pueden ir incluyendo estos conceptos. Como les dije, arriba, abajo, abre, cierra. Si ustedes están comiendo y le dicen, estoy preparando espagueti. Mira, a ver, este bote está, mira, hay que abrirlo, hay que cerrarlo. No me importa la conjugación del verbo, lo que me importa es que se pueda entender este concepto. Entonces, por ejemplo, en la parte de el reconocer los personajes principales que están, o las personas que están al lado de los niños, o los más cercanos a los niños, pues sería bueno usar un álbum familiar, dibujar una familia y a lo mejor ponerle nombres a cada uno. Su hijo no tiene por qué leer ni escribir, pero ustedes están dándole el significado. Algo importante, si su hermana se pone colitas, bueno, pues entonces le ponen las colitas a ella y hacen un dibujo, o juegan con los muñequitos y juegan con la familia. Si están viendo lugares principales, escuela, casa, iglesia, parque, ¿no? Este tipo de lugares los pueden dibujar, pero además son lugares que ustedes van a tratar que él pueda reconocer y que tengan algo significativo. Si la escuela tiene un círculo, o si la escuela tiene un león en la entrada, ¿no? El dibujo es un león, pues cuando hacen el dibujo, pues ponen el león como que se vea, o que la casa de la tía tiene un árbol muy grande, ponen ese árbol y entonces él tiene que en algún momento poder reconocer la diferencia entre cualquier escuela, porque yo he visto que ponen dibujo de la escuela y pues solo porque ustedes saben que es escuela, pero no me es significativo, para mí es un edificio cualquiera. Entonces tienen que darle un rasgo significativo como para que cuando están ustedes favoreciendo en su hijo este tipo de reconocimiento de lugares, les sea
sea el que están queriendo hablar, la escuela, que es el de León. Si ustedes están utilizando aparatos, ayudas de apoyo electrónico, que sería el iPad, porque su hijo no puede hablar y tiene que señalar, o las tarjetas PEX para enseñar dibujos, traten de que estos dibujos o sean las fotos, ¿no? La foto del objeto, o también que tengan una característica específica. Entonces, bueno, para regresarme de nuevo, esperamos que los niños puedan ya, entre los 2 años y 3, puedan producir o hablar sobre elementos típicos que están a su alrededor. Casas, cómo se llama su mamá, dónde está su casa, dónde viven, es decir, acciones que les gustan, si les gusta el fútbol, etc. Entonces vamos a clasificar en qué tienen que tener como estos conceptos bien establecidos. Espero que vayamos bien. Si hay alguna pregunta, en algún momento sí ya puedo ir checando y puedo leerlas rápidamente y puedo a lo mejor contestarlas. Así que aprovechen si es que lo necesitan. En este momento, entre los 2 y los 3 años, ya les he platicado que los niños son muy concretos, ¿no? Y hablamos de niños que no tienen discapacidad, pero imagínense que su hijo también pudiera tener discapacidad. Imagínense que el reto que les estoy planteando es una habilidad cognitiva, que es la capacidad de un niño de pensar en un objeto que no está. Entonces, al año, más o menos de edad, antes del año, se le llama permanencia de objeto. Es si la taza no está, no hay taza. Solo puedo ver que es una taza cuando está la taza. Cada vez que vamos creciendo, vamos teniendo esta imagen, la tenemos adentro, y ya no necesitamos la taza para pensar en la taza. Entre el año y los 3 años ya el niño va a tener que empezar a ser capaz de poder nombrar cosas y pensarlas en su mente sin que estén presentes. Entonces sería muy bueno que ustedes empiecen a trabajar en cosas que no están presentes. Si le cuesta mucho trabajo, bueno, van a necesitar o van a tener que apoyar el que estén presentes o que esté el dibujo presente, pero traten también de ir sacando estos objetos visuales o físicos y que el niño pueda hablar. Los cuentos son típicos portadores de estas imágenes, porque nos transportan a ciertos lugares. Entonces, si nosotros primero le enseñamos al niño los elementos que va a haber en un cuento y le podemos poner aisladamente la mesita en donde están los osos, el oso 1, el oso 2, Ricitos de Oro, enseñamos los personajes, los ven, y luego cuando estamos leyendo, los pueden identificar. Bueno, pues estamos haciendo esta conexión entre que todavía es el objeto físico porque les enseñamos una imagen y luego los ponemos en el cuento, pero a final de cuentas no tenemos al osito ni a la mesa, es una imagen. Entonces el niño va a tener que empezar a hacer esta transición hasta después esperar que pueda él hablar de algo que no está y hablar del cuento de Ricitos de Oro sin la imagen y sin el cuento. Y entonces vayan caminando y le digas, ¿te acuerdas del cuento de Ricitos de Oro? Y él pueda tener esa imagen. Entonces, si el niño es capaz de hablar, en ese sentido esperamos que pueda hablar o decir sobre objetos o situaciones que no están presentes. También es importante que logre la imitación. Y esto, bueno, a lo mejor se me olvidó ponerlo desde el principio, pero una de los prerequisitos lingüísticos que esperamos con nuestros hijos es que puedan tener la imitación de lo que yo digo y luego lo que él también responde. Entonces, si yo hago él puede hacer es esta parte de reciprocidad. Entonces, bueno, vamos a poner en estas edades entre del año y los 3 años, vamos a tratar y promover el que los niños puedan producir sonidos. Tenemos palabras y los nombres que les había dicho, pero otra de las áreas que se trabajan mucho como nosotros como terapeutas del lenguaje es las onomatopeyas. Son nombres raros, acuérdense que siempre tenemos luego nombres raros, pero las onomatopeyas quiere decir que son los sonidos que hacen los animales. No el animal nada más, sino pío, pío, guau, guau, miau. Es chistoso porque en los diferentes países hay sonidos diferentes. Nosotros le hacemos guau guau y es rough. Es decir, tienen sonidos diferentes los animales, aunque bueno, pues todos
hablan pues lo mismo, nada más que nosotros les ponemos esa onomatopeya. Bueno, una de sus características importantes para trabajar el lenguaje o para pensar que están listos para desarrollar habilidades del lenguaje tiene que ver con el poder hacer uso de las onomatopeyas. Y vuelve a ser el mismo concepto de no está la vaca, no tenemos una vaca ahí, pero reconocemos el sonido o entendemos o podemos hacer el sonido. Entonces esto de ¿cómo hace la vaca? Mu, y entonces él pueda producirlo, es ustedes lo ven, a lo mejor es obvio, pero es una habilidad importante y necesaria para que se vaya desarrollando el lenguaje y el lenguaje más complejo. Entonces, una de sus tareas que les voy a dejar es que busquen la forma en que encuentren, busquen cuentos, canciones, rimas, trabalenguas, que estén enfocados con sonidos que hacen los animales y también los sonidos que hacen los objetos. El carro, la bocina el timbre de una casa, ¿no? Cómo suena cuando masticas, es decir, sonidos que hagan los objetos, ¿no? Lo han visto cuando hacen ¿no? Cómo suenan mis manos, es decir, que vamos a tratar que son requisitos para que se dé el lenguaje, que el niño pueda tanto reconocerlos, pero también producirlos y puedan servir como se le llama un aspecto psicolingüístico, ¿no? Que tiene que ver con el lenguaje en sí, aunque no son palabras específicamente de las que conocemos, son conceptos que son de los que hablamos. Otros de los conceptos que también esperamos en esta edad es que usen los sonidos. Ya se acuerdan que les había dicho de m, p, t, k. Vamos a necesitar, a los 3 años vamos a empezar también a incluir sonidos un poco más complejos o más difíciles, que sería la g, ¿no? La k suena más fácil, la g, la f y las. Ahí empieza a entrar las, que son sonidos que no se ven cuando los estamos produciendo, pero que sí se escuchan y se escuchan diferente. También se van a empezar, así como estábamos con los sonidos, también vamos a estar con conceptos de adentro, debajo, todo lo que son los lugares, ¿no? Y lo tenemos en inglés, que son las preposiciones, in, at, on. Bueno, en español también serían estas habilidades, sobre, arriba, abajo. Estamos esperando que a los 3 años ya se entienda por lo menos las palabras principales que ellos usan, ¿no? Que no sea ininteligible lo que él está hablando. Entonces estamos esperando que se escuche, y es por eso que muchas veces les he dado como estos ejercicios en donde sus hijos tienen que tener más fortaleza en sus órganos para hablar, para que se pueda dar más esta fonética, esta fuerza de la lengua y de los labios para poder producir sonidos que sean más claros, porque luego están en el tiki-taka-paca y no entendemos muchas cosas. Y este es el lenguaje que generalmente se da en edades tempranas, pero ya luego pasa tiempo y bueno, se van dando en edades mayores, y si hay un retraso, pues están estos problemas. No se preocupen, y eso se los digo muchísimo y se los digo como lingüista. Hay teorías que no lo ven así, pero en mi experiencia no se preocupen es más importante lo que dice que cómo lo dice. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no quiero que lo diga perfecto, pero mientras está haciendo una construcción, ahorita por ejemplo estamos esperando que haya ya construcciones de oraciones un poco más complejas y que no sea una palabra nada más, o una palabra y una frase, o una palabra y otra palabra, sino que se pueda extender un poco más, que me pueda decir el plato es blanco. Si no dice plato bien, si no puede a lo mejor decir lo que es el color y no se entiende, pero él está en su lenguaje, está diciéndolo, me importa más que esté haciendo esa oración a que se le diga completamente. Perfecto. Y ahí es lo que hacemos el refraseado nosotros. Él lo dice incorrecto, no le decimos, no, así no se dice. Es mucho mejor
evitar esto, la verdad, al menos que sea algo que ustedes quieran ver con su hijo y no le molesta, pero para mí siempre es importante que no corrijan de estás mal, es como si me ponen, yo estoy toda así y en eso me empiezan a decir, no, pues ya no voy a querer hablar porque ya no sé si voy a volver a cometer un error, pero en cambio, si ustedes dicen bien lo que estaba diciendo mal, es como una forma de reafirmar que ustedes entendieron lo que le dijo. Entonces, si el niño no produjo la oración adecuada o la instrucción sencilla bien, pero ustedes saben a qué se refiere, ustedes simplemente la repiten adecuadamente, que es el parafraseo, se le dice. Yo digo, tata macata, y yo sé que mi hija está diciendo, pásame la taza. Entonces yo le digo, sí, te paso la taza. Y entonces ya tratamos. Si estamos trabajando con ellos claridad, le vamos a pedir un poquito, a ver, taza, ¿no? Y entonces se dice, ella tiene que intentar, o él tiene que intentar decir taza. Es decir, van a hacer una combinación, no nada más van a dejarlo así, pero pueden, mi objetivo es que entiendan que es mejor que quiera hablar aunque no se le entienda, a que quiera decir una buena palabra bien, pero no extienda su lenguaje. Entonces es mejor que fomenten a que hable más cosas. Posiblemente no se le entienda tan bien y ustedes parafrasean. También otra de las cosas que necesitamos, no sé cómo vamos, pero bueno, de las cosas que también necesitamos es que hablen sobre cosas más allá de describirlas, nada más de decir grande, roja, azul, pesada, que pueda decir si le gusta, si no le gusta, que le recuerde algo, es el color preferido de mi mamá, ¿no? Entonces esto puede ser tanto porque lo expresa como porque lo recibe. Quizás va a estar más conservado el que lo comprenda a que el que lo exprese claramente. Entonces, más o menos son los como conceptos que yo quisiera como decirles. Seguramente si ustedes se meten en Google y buscan qué se espera de un niño de 2 a 3 años en su lenguaje, pueden encontrar todavía más conceptos, pero bueno, estos serían los principales y aquí les escribí algunas actividades o qué pueden hacer. Ya les he planteado ahorita algunas mientras estaba hablando, pero aquí les escribí como algunos consejos como más precisos. Recuerden, no importa si su hijo no tiene 2 años o 3 años, sino que esta es la etapa en la que más o menos se tienen que dar estas habilidades. Si su hijo le cuesta más trabajo y está más grande, no importa, váyanse a esas habilidades para que las pueda hacer. Si su hijo tiene 3 años, pero hace mucho mejor, mucho más que esto, bueno, pues le exigen más que esto. Pero estos serían los primeros pasitos que estamos teniendo para desarrollar el lenguaje entre 1 y 3 años. Por nada, Maggie. Bueno, entonces, por ejemplo, que hablen durante las actividades cuando salen. Yo, no lo van a creer, pero yo muchas veces, como yo tengo luego muchos problemas de organizar mis ideas y hablo de una cosa y luego hablo de otra, ya lo sufren siendo mis alumnos. Lo que yo trataba de hacer era que antes de que entrara un paciente a mi consultorio y yo ya sabía qué materiales tenía que utilizar, a esos materiales o esos materiales o ese juego que iba a utilizar, yo ya les sabía su historia. Era un poco planeado, pero bueno, pues yo sabía que cuando habláramos, que íbamos a jugar a la cocinita, me iba a dedicar a jugar, en este caso a hacer un pastel, y era la muñequita que iba a hacer un pastel. Entonces yo en el momento en el que yo estaba con el niño, no se me ocurría que iba a hacer un pastel, sino trataba en mi mente de saber que íbamos a hablar sobre hacer un pastel y que la cocina iba a estar enfocada en hacer el pastel y que los ingredientes y que iba a ser un cumpleaños. Si yo ya tenía esa idea, cuando yo entraba con el niño, porque yo estaba trabajando y estaba tratando de ayudar a que hubiera más lenguaje, me era más fácil no perderme de la idea, porque a lo mejor en ese momento se me ocurría que era hot dogs y luego no hot dogs. Pero en el lenguaje como papás, pues las cosas no van a ser así. No puedo planear, voy a ir al parque y voy a hablar nada más de esto. Va a salir. El chiste es que ustedes puedan hablar y que puedan platicar sobre lo que ven. Si les pasa como yo, que luego se desvían y están por un lado, bueno, pues la técnica de saber un poco de qué van a hablar hoy y que si van a ir al parque van a hablar sobre la pelota o sobre los columpios
o si van a hablar con la tía sobre algún evento que sucedió de su cumpleaños, es bueno. Si no, mi objetivo es que ustedes sepan que es importante que hablen. Y hablar para sus hijos es nombrar los objetos que se ven. Si van caminando, damos por hecho que pues, hay un árbol, pues hay un árbol. Pero ¿qué pasa si ustedes dicen, mira, hay un árbol grande? Oye, el árbol tiene flores o plantas, ¿no? Dependiendo, rojas. Hablar sobre los objetos que se presentan. Tampoco es que tengan que estar como pericos, hable y hable y hable y hable, pero sí pueden estar nombrando estos objetos. Y ustedes no saben qué tanto el niño va a estarlos captando, ¿no? Pero hay una recepción de esta información. Comprueben muchas veces si los están escuchando. Es decir, ustedes pueden estar hablando y el niño está en el teléfono, pues no va a haber esta interacción. Traten de que en esos momentos, si no es que esté así con ustedes súper atento, pero si está con ustedes sin hacer otra cosa, ustedes puedan hablar de lo que se está viendo. Hay juegos ahí de ver cosas y de nombrarlas que pueden utilizar como veo, ¿no? ¿Qué ves? Una cosita, no sé si se sabe la canción y qué cosita es, y entonces empieza con la A, y entonces dices, ¿qué será? ¿Qué será? O pueden hacerlo simplemente, a ver, adivina, veo, y ustedes ponen los ojos en donde están viéndolo. Entonces el niño tiene que adivinar o la niña tiene que adivinar que están viendo el árbol, ¿no? Lo pueden hacer tan complejo como sea, pero que ustedes utilicen ese momento para poder hablar sobre los objetos. Si no están saliendo y están en la casa, van a sacar los juguetes y entonces juegan y describen los juguetes más importantes. Entonces van a tratar de describirlo. Añádanle algo de ese objeto, es decir, qué hace o qué es. Ustedes pueden pensarlo así. Es un objeto o un animal, estoy hablando del sujeto, ¿no? El animal, la caja, la pelota, etcétera. Luego, un adjetivo que sería cómo es esta caja, ¿no? O cómo es este perro, ¿no? Grande, chico, ¿no? Y luego alguna acción de lo que hace, ¿no? Corre, brinca, lo guardamos, es decir, son como 3 conceptos morfosintácticos que podríamos estar incluyendo en estos objetos. Entonces pueden incluir solo uno, que sería describir el objeto, ¿no? Decir el objeto y describir alguna característica de él, o ponerle o agrandarle más. No lo hace su hijo porque no tiene esa intención, tiene autismo y no hay esa intención, tiene una dificultad importante para producir o está en esa etapa en la que este concepto del lenguaje es difícil. Háganlo, que imite. O sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que es grande, a ver, dime, el árbol es grande, o señálame, el árbol es grande, y ustedes tienen en su iPad para este apoyo de lenguaje lo que es grande y lo que es chico. El chiste es, si hay un impedimento lingüístico o conceptual, el chiste es que se pueda describir a ese objeto, al objeto que es y ciertas características de él. Su hijo ya es más grande, ¿no? Y a lo mejor dicen, oye, pero es que mi hijo ya tiene 14 años. Pues ahí pregúntenles. Hay muchos niños que tienen 14 años, que tienen 10 años y creemos que saben mucho de muchos elementos y luego se dan cuenta, y eso es lo que hacemos muchas veces en las evaluaciones, y les preguntas sobre el objeto y solo te describen una cosa. Es decir, que a veces creemos que saben más de lo que saben, pero cuando les pides que lo describan, hasta a nosotros nos cuesta trabajo. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo y pensar, sí es cierto, podría haber dicho que el perro tiene 4 patas y además que es mamífero. Es decir, puede ser tan complejo como no, pero una habilidad lingüística, ya sea en estas edades que les digo de describir cosas básicas, una habilidad lingüística a la vez también sería en otros objetos o en otros conceptos, describir mucho más de lo que se sabe. Y es el principio de los mapas mentales, que es, pongo un objeto y puedo decir este objeto se encuentra en dónde, qué haces con el objeto, cómo es el objeto, y son categorías. Pero ahorita que estamos hablando del 1 a los 3 años, estamos empezando con estas categorías fáciles en donde queremos que describan un objeto por lo que es, su color, su forma, qué hace o cómo suena, las onomatopeyas. Otra de las cosas, por ejemplo, hay muchos, si ustedes se meten, yo he visto en YouTube, estuve buscando una vez, por ejemplo, juegos para los sonidos, ¿no? Y entonces está el barquito de papel, y entonces está el barquito de papel, y entonces para producir la
¿no? Que es un barquito y entonces sopla. Y entonces son estos sonidos que puedes hacer con un objeto. Yo aquí hasta puse uno que se llama barquitos de papel juego, o luego jugar con las bombas de... Eso muchas veces lo pueden hacer cuando se están bañando, en donde están los barquitos, y los barquitos, el barquito de Pablito, y entonces el barquito de Pablito es azul, y mira, pu, 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 y vamos a soplarle, pu, 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 ¿no? Todo este tipo de juegos en donde ustedes puedan incluir de alguna forma una canción. Entonces hoy a lo mejor su tarea es empezar a buscar canciones, trabalenguas, sencillas que les puedan gustar. Se van a acordar ustedes de muchas que a lo mejor cuando eran más chicas o chicos las utilizaban. Si quieren, puedo buscarles algunas y ponerlas en mi página. Y Maggie también las puede poner, en donde son actividades o juegos que les pueden servir para hacer sonidos de los objetos. Los objetos suenan, los animales suenan. Lo que quiero es que se entienda es que el objeto no es solo el objeto, sino hay algo en ese objeto. Ok, no hay preguntas todavía, no. Muy bien. Y obviamente si ponen estos juegos y ponen fonemas que se repiten como la pu, la tu, la pues están utilizando todas estas habilidades de juegos fonéticos o juegos que van a servir para esto. Por ejemplo, el típico de los carritos que hacen rrr, o suena brrr, los motores, bueno, pues eso tiene que ver con estos sonidos. Bueno, les conté el parafraseado, ¿no? ¿Qué quiere decir el parafraseado? Que es el niño no lo produce bien, sabemos más o menos qué dice y nosotros lo producimos adecuadamente sin decirle al niño, oye, no, así no se dice, sino es, me quisiste decir esto, quieres salir al parque, es decir, parafrasean, utilizan la misma frase o lo que quiso decir adecuadamente, inclusive así comprueban si eso es lo que querían decir. Y luego se le llama la extensión del lenguaje, que quiere decir que si mi hijo solo dice unas palabras, pero podemos hablar de esas palabras más, un poco lo que hemos estado repitiendo, pues mejor. Si él dice camión, ustedes pueden decir, ¿verdad? Es un camión rojo, son como la de los bomberos, tiene una escalera, es decir, van describiendo, no le dicen, a ver, di más, sino simplemente ustedes hablan más sobre el objeto. Otra de las cosas que les había dicho, mi recomendación son que utilicen cuentos en donde haya los dibujos sean grandes y los elementos sean fáciles de identificar. En esta edad, entre 1 y 3 años, es bueno que podamos encontrar el elemento y podamos describirlo, y entonces ustedes pueden decir dónde está la mamá, y la mamá no está escondida como estos de dónde está Wally, que es dificilísimo, sino lo que lo ven, y entonces pueden ellos encontrarlo y leer diariamente. Y entonces a lo mejor el niño va a señalar la mamá, y entonces van a decir, vamos a señalar a la, y a lo mejor pues ya lo señalaron muchas veces, entonces ya puede volver a señalar a la mamá. Sonidos como las onomatopeyas, pero ahorita me acabo de acordar de el pato hace cuac, ¿no? Y entonces hacemos esta emoción en donde podemos jugar con el sonido más la imagen o la ilustración del cuento. Yo tengo una amiga que hace muchos este tipo de cosas y que ha hecho algunos videos que les voy a compartir. Y nombrar las ilustraciones. Ustedes no se preocupen, no se las nombren en el momento, y eso lo vuelvo a regresar. Ustedes no tienen que estar cambiando. Si un niño no responde inmediatamente a un estímulo, no quiere decir que ese estímulo esté mal, al menos que ya lleven un año tratando de hacer. Pero ese estímulo quizás no llegó en el momento adecuado, no le era significativo porque era nuevo, y acuérdense que muchas veces a los niños les cuesta trabajo, sobre todo cuando tienen un problema de autismo, como integrar elementos nuevos. Entonces no se preocupen, vuélvanlo a poner, y a lo mejor lo pasan de poquito en poquito, no importa, pero no dicen, no le gustó hacer pastel, nunca más vuelvo a hacer pastel.
traten de volverlo a intentar y se va a ir familiarizando. Quizás cambian un poco la estructura y en lugar del pastel son bolitas como de galletas, etcétera. Entonces traten de hacer esta actividad y repítanla y repítanla. A los niños les gusta la repetición y es como una conducta que causa más seguridad. Entonces esto le va a ayudar y entonces si ustedes van repitiendo, no les dice nada, no les contesta nada y ustedes dicen es que no va a poder. ¿Qué tal si un día les sorprende? Al menos que haya una aversión, bueno, pues no lo van a hacer. Al menos que ya ven que ya lleva mucho tiempo y ya el tema ya se cansó, pues no lo hacen. Tienen que ustedes más bien calcularlo. Mi regla nada más es, no por la primer error, ya lo suspendan. Otros de los consejos aquí que apunté fueron, bueno, usar lenguaje claro y sencillo, sobre todo, como les dije, planear qué es lo que más les interesa en estos momentos, que puedan trabajar los niños, lo que bueno, esta ya la había puesto, pero se las vuelvo a comentar, les pongo otro ejemplo. Si el niño dice flor bonita, porque acuérdense que hay un lenguaje en donde no utilizan la gramática adecuadamente, sino utilizan solo estas palabras, y entonces dice flor bonita y ustedes pueden decir, ay, sí, fíjense cómo es el parafraseo, perdón, ahí es la extensión. Sí, esta flor es muy bonita, ya le aumentaron, de flor bonita ya aumentaron un montón, ¿no? Él puede seguir entendiendo o queriendo decir lo mismo que ustedes, pero diciendo solo flor bonita. Y ustedes pueden después decir, y es de color rojo y huele muy rico. Si yo acompaño toda esta parte del lenguaje con una expresión corporal, con un movimiento de voz, voy a ayudar a mi lenguaje que está en detención y tiene una dificultad de adquisición. Le estoy dando alguna ayudita, es como si me estoy ahogando en el mar y me pasan una tablita, bueno, pues entonces voy a aprender a patalear, pero ya tengo una tablita. Entonces utilicen mucho este apoyo corporal, de sonidos, de cuentos, sean un poco exagerados, aunque se vean ridículos, de ¡qué rico! Tampoco lo tienen que hacer todo el tiempo, pero si están trabajando los cuentos, si se fijan, los que cuentan cuentos, no cuentan el cuento de, esta era una niña que tenía el pelo color de oro, dicen, y entonces la tapan. ¿Qué crees que vamos a encontrar aquí? El niño a lo mejor responde o no responde. No. Es decir, no estoy diciendo no, a ver, fíjate, empiezo a hacer, les digo, luego parecemos ahí tan exageradas, o sea, yo si me grabaran mis terapias, bueno, me daría pena, pero es hacer este tipo de exageraciones en donde mando la atención. Y entonces el sonido, para nosotros es más fácil estar escuchando esta modelación, aunque sea poquita, pero para ellos quizás no. Entonces hacerla más estruendosamente, más forzadamente, hace muchísimo sentido para ellos. Entonces es, tiene el pelo de color, entonces aplaudimos. Y hacemos esta atención en donde está. ¿Quieren que ponga más atención? Bajan la voz. Se llama Risi. Y entonces tiene ya, y entonces él se queda así. Risitos de oro, y le empiezan a hacer cosquillitas. O si su hijo se deja tocar. Si es más grande y no lo quieren tratar como un bebé, bueno, pues simplemente pueden hacerlo. Yo lo hacía con mis hijas de 10 años y les encantaba. Leíamos un cuento, pero había un cuento con cierta sorpresa, con cierto chiste. Es decir, no es que tenemos que tratarlos como bebitos, pero sí tenemos que dar el factor sorpresa. Si el niño no produce, aquí les puse, si lo que él dice no lo dice muy bien y no le entienden, pueden adivinarle, o sea, sí es, porque si está todo el tiempo, y eso me pasa muchísimo, porque mis pacientes vienen pues con problemas importantes del lenguaje, y hay veces que pues, seré terapeuta, pero no les entiendo. Cada niño tiene sus reglas, entonces no son reglas de, este tiene el problema así, y así se oye siempre. Cada niño hace reglas de errores, entonces hay veces que la única que lo puede entender es la mamá, o inclusive la mamá no lo entiende. Entonces, en ese sentido, tienen que tratar de adivinar. Yo a veces
depende de cómo está el niño en su seguridad, pero sí les digo, no te entendí, señálamelo, estás queriendo decir esto, o trato de repetirlo, y si veo que él como que dice, sí, eso fue, bueno, sé que me lo está tratando de decir. Entonces, sé que quieres un bloque. A ver, dime otra vez, ¿qué quieres? Bloque, ¿no? Y entonces podemos, esa palabra está difícil, pero podemos como tratar de ayudar a eso, ¿no? Y eso sería expandir el vocabulario. Y si ustedes son muy organizados y lo quieren hacer así, hay teorías que dicen que no, pero para mí ha sido algo que me ha ayudado, es tengan un diccionario de las palabras que utiliza. Es decir, no es que se van a poner todo el tiempo, pero si tienen el tiempo, pueden ir diciendo, a ver, ¿cuántos animales se sabe mi hijo? Pues se sabe 5. Bueno, voy a aumentar y a lo mejor no es que se sepa 5, hay veces que usa otro, pero ustedes no lo usan frecuentemente, pero ustedes más o menos saben que usa 5 animales. Bueno, pues voy a intentar que de esos 5 animales aumentemos 1, depende de cómo avance, pueden aumentarlo en un mes o pueden aumentarlo en una semana, o lo que quieren es que esos sean 5 bien, pero además reconozcan sus onomatopeyas. Entonces, en ese sentido, ustedes van haciendo un diccionario de qué cosas sabe su hijo y qué no, y cómo las pueden ir aumentando. Hay veces que nos damos cuenta de este progreso. Solo las terapeutas nos damos cuenta porque hacemos mucho ese análisis cuando hacemos las evaluaciones. Entonces vamos viendo cómo lo aumentan. Su concepto sería, su objetivo como papá sería, ¿cuántas palabras conoce? Pueden clasificarlas en las básicas, las personas más cercanas a ellos, ¿no? Ustedes y los familiares más cercanos, los animales, pueden hacer conceptos de colores, ¿no? Cuántas frutas, su comida preferida, la ropa, es decir, clasificaciones, y más o menos pueden ir como teniendo idea de cuántas saben y cuántas puede ir aumentando, ¿no? Al tener este registro, de alguna forma pueden ir combinándoles, pues la manzana roja, y entonces ya sabemos que sabe la manzana, pero además también tiene el concepto de rojo. Y eso es lo que hacemos muchas veces los terapeutas de lenguaje, que tratamos de ir incluyendo en el lenguaje de los niños todas estas categorías que ponemos. Se requiere una habilidad muy buena. Yo no creo que soy tan buena en eso, pero y más allá a mi edad, pero muchos terapeutas empiezan a decir, estoy trabajando esto, pues estoy trabajando frutas, pero tengo que incluir también los colores que tengo en esta cajita de colores. Entonces, bueno, traten ustedes de ir aumentándolos. Un juego, pues ponen lo quieren hacer complejo, lo quieren hacer sencillo. Juego de memoria. El juego de memoria pueden encontrar la figura, ¿no? Y ese es el típico, ¿no? Un pato con otro pato. ¡Ay, qué bien, te sacaste el pato! Entonces pueden hacer, ¿lo ven? ¡Cuac, cuac, cuac! Y entonces se la adivina y dice pato, ¿no? O están con otra persona, se lo enseñan, le soplan, cuac, cuac, y él dice cuac, cuac, cuac. Es decir, están tratando de que el jugar una memoria, que es típico juego, se vuelva un poco más emocionante. Si ven que lo está pudiendo hacer y que lo domina, ¿qué tal si ponen pato y en la otra ponen amarillo, un color amarillo? Porque pueden hacerlos con papelitos. O sea, yo de verdad hacía material que luego lo tiraba. El chiste es que sea un papel que no sea transparente, etcétera, o lo ponía con stickers. Pero ponen esto, ponen el amarillo, entonces tiene que hacer cuá, 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 y sale rojo, no, o sale una manzana, no, pero si sale amarillo pueden decir, se parece, y va a decir el no, le dices, pero ¿de qué colores son los patos? Mira, vamos a ver el dibujo, un pato amarillo. ¿Son iguales? Sí, y juntamos. ¿Qué hicimos? Ayudamos al objeto y ayudamos al color. Ustedes dirán, ¿para qué? Porque ayudar a extender el lenguaje de una palabra a otra les va a hacer una cadenita de lenguajes posteriores más amplios. Y luego el pato come, y el pato está arriba de la mesa, y entonces yo tenía un cuento, ahorita me acordé de pato, en donde el patito aparecía por todos lados, ¿no? Y eran esos patitos de estos que suenan, y entonces al patito llegaba, se iba el niño, el patito yo lo tenía ahí, al otro día que llegaba a terapia, o la semana siguiente que llegaba a terapia, yo ponía el patito escondido encima de los plumones. Y entonces cuando lo veía le decía, vamos a buscar al patito.
Y entonces el patito. Y tenía un cuento del patito que no se los voy a decir porque me voy a ver muy ridícula, pero era un cuento de un patito que se enfermaba y entonces lo planchábamos. Muy chistoso. Pero ¿saben cuánto lenguaje saqué con ese patito? Mi patito, bueno, por todos lados. La próxima vez se los voy a traer porque cuando me vine a vivir para acá, me lo traje porque le tengo un afecto muy especial a ese patito. Pero era, yo encontré un patito y el patito se ensució, ¿no? Y entonces, bueno, ya casi se los voy a decir, pero no se los voy a decir. El chiste es que hagan la memoria y entonces puedan ustedes utilizar pares o puedan utilizar objeto con cualidad. Aquí les dije 2 cualidades, ¿se fijan? Pato, rojo, grande, chico. Y ahora faltaría qué se hace con. Entonces, a lo mejor con los objetos de animales, cosas, es más difícil, pero si lo utilizan con objetos de la cocina, del baño, con el peine, mira, Sara se peina con el peine, entonces es peinarse. Se come con la cuchara y entonces ahí mezclas un verbo, que sería la acción de comer. Entonces, bueno, ustedes pueden irle agarrando ahí la onda. Si ustedes dicen, no es que sea una ley, ¿eh? O sea, sí se estudia para hacer este tipo de cosas, para tener estas reglas, y por eso ahorita les doy las etapas de 1 a 3 años. Sí se estudia para eso, pero ustedes van a ir viendo poco a poco. Tienen una duda, se sienten estancados y dicen, es que no me salió, ya se me olvidó como me lo dijo Mariana, me escriben y rápidamente, o sea, no tenemos que tener una enorme conversación, puedo yo contestarles en ese momento lo que se vaya a necesitar hacer. Otras actividades pueden ser las fotos, ver las fotos, ya sea que están en su celular o ya que están en una caja y sacarlas y hablar sobre esas personas y entonces poder decir cuándo es el cumpleaños, vamos a escribirle una carta, es decir, utilizar palabras que están en nuestro alcance familiares. No estoy poniendo, ¿no?, el típico señor de un dibujo que ni es para mí importante a que sea mi tío o a que sea mi abuelito. Entonces, mi abuelito, vamos a poner a que mi abuelito hacía un pastel. ¿Has visto a tu abuelito hacer un pastel? No, a ver, bueno, vamos a hacer un cuento de que tu abuelito se haga un pastel. Entonces, resulta chistoso, puede servirle para hacer el pastel, para hacer los procedimientos, pero además para incluir y que el niño diga, a mi abuelito sí lo conozco, no al señor del dibujito que me puso la terapeuta del lenguaje que ni conozco, sino poner a alguien que es el que me interesa a nosotros, ¿no? Que les interesa a nosotros. Y creo que, bueno, serían las más típicas. Creo que estoy bien no quiero tardarme tampoco muchísimo. Objetivo principal es que busquen rimas, canciones, adivinanzas que puedan servirles para hacer este tipo de cosas. Las pueden utilizar en inglés, las pueden utilizar en español, pero que sean actividades que sea el lenguaje más divertido, con más alegría que nada más estar repitiendo o no repitiendo. Aquí terminamos, espero que les haya gustado. Comentarios, si creen que debo de enfocarme más en otra área, si no dejen de decirme, yo no sé, imagínense, ahora menos, cuando estoy en una pantalla y no más estoy viendo mi cara, trato de no verme mi cara, pero estoy viendo mi cara y estoy nada más hablando y hablando como perico, es muy difícil para mí mejorar, porque pues no sé qué tan buena fue mi clase o no. Entonces, ustedes si son mis alumnos, ayúdenme a ser mejor maestra y pónganme sus comentarios. Ya soy muy grande, ya no me hieren mis sentimientos. No estuvo buena, fue un poco clara, necesitas poner más esto. Me lo dicen y yo aprendo de esto. Entonces, en este video que vamos a postear Maggie y yo, cada uno en nuestra página, para que lo puedan ver otras personas, me dicen a mí, sobre todo, Mariana, por favor, explícame esto otra vez, o no entendí esto, la próxima vez habla más lento. Está bien, algunos estarán de acuerdo, otros no, pero los que no hablan, yo no los escucho. Entonces, por favor, escríbanme y nos vemos el próximo mes. Vamos a hablar ahora de habilidades del lenguaje, pero me voy a ir a niños de 3 o de 4 a 5 o 6 años, dependiendo de cómo los vaya clasificando.
Maggie, muchas gracias por ayudarme a promover esta clase y seguimos trabajando con Learning Rights. Los centers, si en algún momento necesitan apoyo de ellos, ustedes me dicen y yo les hago llegar. Si ustedes quieren una asesoría, como ya se los comentó Maggie, y quieren tener una cita conmigo en línea, con mucho gusto se las puede hacer. Son sin costo, nada más me dicen y nos ponemos de acuerdo en el día. Si ustedes ya pidieron una cita, pero no la reconfirmaron, aunque yo les mandé, porque hay creo que 2 personas que me dijeron que sí, pero luego ya no me contactaron, vuélvanme a contactar y con mucho gusto nos volvemos a poner de acuerdo. Entonces, bueno, les mando muchos saludos y si tienen las preguntas yo las voy a ver ahora que ponga este post y se las puedo contestar. Si quieren que sean privadas, me las ponen en Messenger. Si quieren que sean en el post, mejor, porque así todas se benefician de las respuestas. Gracias a todas y nos vemos pronto.